pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con Lautaro, el profe de Ciencias Naturales, y Ale, el profe de Geografía, nos preguntamos, ¿qué nos enseña la astronomía? Los grandes astrónomos de la historia fueron Charles Messier, Claudio Ptolomeo, Arno Pensas y Robert Wilson. Primero Galileo Galilei, quien fue que descubrió que en la Luna había montañas al igual que en la Tierra. Galileo, Copérnico, Kepler, Ptolomeo y después, si querés sumar, Carl Sagan, más por lo educativo. Un telescopio funciona para ver objetos lejanos. Los grandes telescopios funcionan utilizando espejos curvos. Un telescopio es una herramienta que los astrónomos usan para ver objetos lejanos, en especial cuerpos celestes. Un telescopio sirve para poder mirar desde la Tierra a los astros y demás cuerpos celestes con cierta precisión y mucho mejor que se vería con el ojo humano. Un año luz es una medida de longitud empleada en astronomía que equivale a la distancia que recorre la luz en un año, aproximadamente 9 billones de kilómetros. Es una medida que usan los astrónomos que equivale a como más o menos 300 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Un año luz es la medida de longitud empleada en astronomía. Una medida de distancia, para medir distancias en el espacio, que es bastante grande, ¿no? Las estaciones cambian debido al eje inclinado de la Tierra. A lo largo del año van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del Sol. Las estaciones se producen cuando la Tierra se mueve sobre su eje, haciendo que la luz solar dé en diferentes lugares. A lo largo del año van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del Sol. Las estaciones cambian por alguna combinación entre el movimiento del eje terrestre y la traslación, entonces eso hace que el Sol le dé de distintas maneras a las distintas partes del mundo. Un eclipse se produce cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol, y esto proyecta la sombra de la Tierra. Un eclipse se genera cuando un cuerpo celeste tapa la luz del otro. Por ejemplo, cuando el Sol tapa la Luna o la Luna al Sol. Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del Sol. El eclipse se produce cuando la Luna tapa el Sol o el Sol tapa la Luna, eso es porque se cruzan las trayectorias. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, en busca de explicar distintos fenómenos que suceden a billones de kilómetros de distancia. Los astrónomos modificaron con sus descubrimientos el conocimiento de toda la humanidad.
Desde sus orígenes, la especie humana sintió gran fascinación y curiosidad por lo que sucedía en el cielo. Las creencias religiosas brindaron las primeras explicaciones mitológicas, pero fue la ciencia la que pudo comprobar mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Los grandes astrónomos griegos y los fundadores de la astronomía moderna fijaron las bases de una ciencia que no para de crecer y que lleva a la humanidad cada vez más lejos. Argentina tiene una tradición importante dentro de esta disciplina. Eso le permitió alcanzar diversos logros a lo largo de su historia y ser uno de los pocos países que cuentan con su propia tecnología satelital. El satélite SAOCOM 1B, que fue lanzado recientemente al espacio, es uno de los grandes orgullos de nuestros científicos. Pero también es una herramienta que aporta gran cantidad de beneficios para todas y todos nosotros. Al igual que la Luna, este satélite artificial acompaña el movimiento que la Tierra realiza alrededor del Sol. Se mueven juntos entre los planetas, asteroides y cometas que conforman el sistema solar. La Tierra no es el centro del universo, como alguna vez creímos. Tampoco lo es el Sol, alrededor del que orbitamos, ni siquiera nuestra enorme galaxia. Hoy sabemos que somos un grano de arena flotando en un universo interminable. La observación de los astros es tan antigua como la humanidad. Las distintas comunidades que poblaron la Tierra, en toda su extensión, buscaron una referencia de su lugar en el universo. Cuando la especie humana se volvió sedentaria, instalándose en lugares fijos, pudo distinguir ciclos constantes y elementos estáticos fuera del planeta. Así, la observación del cielo se convirtió en una herramienta muy útil para determinar los periodos de abundancia para la caza y la recolección, o para prever cambios climáticos como el inicio del invierno. En sus orígenes, la astronomía se practicaba a simple vista, sin incluir conocimientos de física ni instrumentos de observación. Los acontecimientos que no se comprendían fueron explicados por la religión y por el pensamiento mágico. El cielo ganó entonces un lugar central para las distintas creencias. Un ejemplo lo aporta la cosmogonía, una explicación mitológica sobre el origen del universo que está presente en todas las religiones antiguas. Luego, el desarrollo de la física ayudó a entender muchos de esos fenómenos que antes no tenían explicación. Algunas de estas comprobaciones científicas iban en contra de lo que sostenía la religión y muchos astrónomos fueron perseguidos y juzgados. Entre los primeros descubrimientos importantes de la humanidad se destaca la esfericidad de nuestro planeta. A pesar de las creencias de la época e incluso de etapas posteriores, fueron los griegos quienes reconocieron que la Tierra tiene forma de esfera. No pasó desapercibido para ellos que la sombra de la Tierra, proyectada en la Luna, es redonda, ni que no se ven las mismas constelaciones en el norte del Mediterráneo que en el sur de ese mar. Pero a pesar de ese y de otros descubrimientos, se impuso la teoría geocéntrica, que situaba a la Tierra en el centro del universo y a los cuerpos celestes girando a su alrededor. En la Edad Media, la astronomía estuvo prácticamente estancada en Europa, al igual que otras ramas de la ciencia. Incluso volvió a imponerse la idea de la Tierra plana, impulsada por el catolicismo. Durante el Renacimiento se produjo una revolución en distintos ámbitos del conocimiento. En el campo científico, Nicolás Copérnico ocupó un lugar muy destacado. Este astrónomo polaco estudió profundamente la obra de los autores griegos que habían sido negados. Se interesó primero en el Almagesto de Ptolomeo, una obra enorme que situaba a la Tierra en el centro del universo. Pero fue el trabajo de Aristarco de Samos, que desplazaba a la Tierra del centro, lo que le permitió elaborar su teoría heliocéntrica. Según la misma, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es nuestro planeta el que orbita alrededor del Sol. Esta teoría fue muy resistida en su época, especialmente por la Iglesia Católica, que colocó el trabajo de Copérnico en su lista de libros prohibidos. Pero eso no impidió que científicos posteriores como Galileo Galilei, Tycho Brahe y Johannes Kepler conocieran su obra y la utilizaran para establecer los cimientos de la astronomía moderna.
Desde entonces, tras esa revolución copernicana, esta ciencia nunca dejó de florecer. Sigue sorprendiendo al mundo con descubrimientos que suceden cada vez más lejos de su superficie y que afectan la forma en que la humanidad se autopercibe en el universo. Le gusta recostarse a mirar el cielo en una noche estrellada? ¿Quién no se fascina cuando la luna se percibe con un tamaño excepcional? Eso que a muchos de nosotros nos maravilla, a otros los impulsa a investigar. A lo largo de la historia de la humanidad, los descubrimientos astronómicos fueron diversos y muchas veces contradictorios. Pero la figura de Nicolás Copérnico marcó un quiebre fundamental para esta disciplina y dio inicio a lo que se conoce como astronomía moderna. Galileo Galilei siguió la obra de Copérnico y estableció un método inédito de trabajo basado en la experimentación y el cálculo matemático. Eso hizo posible el nacimiento y posterior evolución de la ciencia moderna, tal como la conocemos hoy. Podemos pensar en la incidencia que tuvieron su trabajo y su metodología en las posteriores leyes de Newton que modificaron a gran escala la historia de la física. No solo fueron importantes los descubrimientos astronómicos de Galileo, como los satélites de Júpiter o las fases de Venus. Él estableció un método científico que se incorporó a otros campos de la ciencia. Además, sus avances, sumados a las leyes de Johannes Kepler, establecieron el nuevo modelo del universo. Un sistema heliocéntrico, con cuerpos celestes que siguen órbitas elípticas alrededor del Sol. Como la Tierra y nosotros, por estar en ella, que tarda 365 días y 6 horas, lo que llamamos un año, en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Fueron estos científicos, los llamados padres de la astronomía moderna, quienes nos permitieron entender distintos fenómenos que afectan a nuestra existencia. Durante ese movimiento de traslación, la radiación solar incide de diferentes formas sobre nuestro planeta. La inclinación del eje terrestre hace que, en algunas etapas del recorrido, el Sol tenga mayor incidencia sobre el hemisferio norte y en otras la tenga sobre el hemisferio sur. Eso genera algo clave en nuestras vidas, el cambio de estaciones. También provoca que cuando en el hemisferio sur estamos en verano, los países que se encuentran al norte del Ecuador estén en invierno. Pero existen zonas donde no se perciben grandes diferencias entre el invierno y el verano. ¿A qué se debe esa condición? El planeta está inclinado, pero hay una zona que, por estar en el centro de la elíptica, recibe a la radiación solar casi de la misma manera durante todo el año. La inclinación del eje no afecta significativamente a la franja que se encuentra entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Además, la Tierra realiza un movimiento de rotación sobre su propio eje. Este dura poco menos de 24 horas, lo que llamamos un día, y modifica la forma en que se percibe la luz solar, en un mismo momento, en distintos puntos del planeta. Mientras en una cara de la Tierra es de día, en la otra es de noche. En Argentina y en Estados Unidos las estaciones son inversas. Cuando en nuestro país es invierno, allá es verano. Pero hay una coincidencia relativa entre los momentos en que es de día y de noche en ambas regiones. En cambio, en Australia viven el invierno en la misma época del año que nosotros. Pero nuestras horas de día son sus horas de noche. Si la Tierra no girase sobre sí misma, en una mitad del planeta sería siempre de día y en la otra siempre de noche. Eso destruiría la vida, tal como la conocemos, en ambas mitades de la esfera. Algo que notamos es que en algunos lugares de nuestro país los días pueden ser muchísimo más largos que en otros. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, durante el verano, amanece muy temprano y oscurece muy tarde. Algo que se invierte en el invierno, donde hay muy pocas horas de luz solar. ¿A qué se debe este fenómeno? Esa es otra consecuencia de la inclinación del eje terrestre y de la forma esférica de la Tierra. Las regiones polares, por estar en los extremos del planeta, denotan más que ninguna otra los cambios de iluminación.
Durante un periodo de 6 meses, entre el 23 de septiembre y el 21 de marzo, el Polo Sur permanece dentro de la parte más iluminada de la Tierra. Lo contrario sucede en el invierno, cuando la luz solar apenas llega a tocarlo. Durante el periodo de iluminación, las noches no llegan a hacerse del todo oscuras, mientras que durante el periodo de oscuridad, los días no llegan a tener un sol demasiado elevado sobre el horizonte. La provincia de Tierra del Fuego experimenta ciclos similares por su cercanía al Polo Sur. Entonces podemos pensar que las regiones de la Tierra más próximas al Ecuador no sufren grandes alteraciones respecto a la cantidad de horas de luz que tienen a lo largo de todo el año. Pero esto sí es muy cambiante en los extremos. Exactamente. La incidencia solar en la franja central de la esfera es constante. No hay grandes cambios entre la cantidad de horas del día, ni tampoco por el cambio de estaciones. Estos saberes sobre los movimientos de los planetas que incluyen al nuestro nos permiten entender muchos fenómenos naturales y organizar nuestra vida en función de ellos. El calendario, las estaciones del año y la medición del tiempo, entre muchos otros, están estrechamente vinculados a los descubrimientos astronómicos de Copérnico, Galileo y sus sucesores. La Tierra tiene un único satélite natural, que es la Luna, el cual es proporcionalmente grande con respecto a la Tierra. Este satélite estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Este eje de rotación sería muy inestable debido a los grandes campos gravitatorios que ejercen los planetas gigantes del Sistema Solar, que son Júpiter y Saturno. ¿Por qué es importante que el eje de rotación sea estable? Porque en los planetas donde el eje de rotación no es estable, el clima que se desarrolla es particularmente caótico, como en el caso de Venus, y las tormentas no permitirían el normal desarrollo de la vida. En la Tierra tenemos un clima predecible y relativamente calmo, derivado de que el eje de rotación es muy estable y está estabilizado por la Luna. Otro elemento extraño de la Tierra en comparación con otros planetas del Sistema Solar está relacionado con la denominada teoría de los dos hermanos mayores. Cuando uno mira la superficie de la Tierra, ve que ésta carece de impactos producidos por la colisión de meteoritos y cometas, como es el caso de Marte o de Venus, donde vemos que la superficie está plagada de este tipo de rasgos. Y esto básicamente se debe a que la Tierra tiene dos hermanos mayores, que son Júpiter y Saturno. Los gigantescos campos gravitatorios ejercidos por estos dos planetas hacen que en la gran mayoría de las colisiones de meteoritos y cometas que irían a parar a la superficie de la Tierra sean atraídos por estos dos gigantes. El tercer elemento extraño de la Tierra está relacionado con la tenencia de un campo magnético. Acá vemos representado la geometría del campo magnético terrestre y vemos que el campo magnético es básicamente un escudo que protege a la Tierra de las radiaciones dañinas que aniquilarían la vida sobre la superficie de la Tierra. Y además el viento solar erosionaría la atmósfera. Las unidades de medida se establecen en función de lo que se pretende medir. Determinar la altura de un edificio en milímetros daría un número demasiado grande. Se convertiría en una referencia compleja de entender y procesar, algo que no ocurre si se mide en metros. Lo mismo sucede si tomamos las unidades tradicionales que usamos en la Tierra para intentar medir grandes distancias en el espacio. Es por eso que la astronomía elaboró unidades propias, que devuelven números más sencillos de interpretar y procesar. Las más utilizadas son la unidad astronómica, el año luz y el parsec. La unidad astronómica, que se identifica con las letras UA, es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Equivale aproximadamente a unos 150 millones de kilómetros. Esta unidad permite comparar de forma directa cualquier distancia que hay entre nuestro planeta y su principal fuente de luz. Por ejemplo, Mercurio está a 0,38 unidades astronómicas del Sol. Entendemos de forma simple que está sensiblemente más cerca que nosotros de la estrella naranja. Lo contrario sucede con Neptuno, el planeta más distante, que está a 30 unidades astronómicas del Sol. El año luz se identifica con el símbolo AL.
es quizás la unidad de longitud más habitual en la astronomía. Suele prestarse a la confusión porque, al contrario de lo que parece, no es una unidad de tiempo, sino de longitud. Es en concreto la distancia que recorre la luz a lo largo de un año y equivale a 9,46 billones de kilómetros o 63.241 unidades astronómicas. Es una unidad de distancia tan extensa que no tiene sentido utilizarla dentro del sistema solar, ya que devuelve valores muy pequeños. En cambio, resulta útil para medir la distancia entre el Sol y la estrella más cercana, llamada Próxima Centauri, que se encuentra a 4,22 años luz. También para estimar el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene alrededor de 150.000 años luz de longitud. Otra unidad muy utilizada por los astrónomos es el parsec, que se simboliza con las letras PC. Su cálculo se relaciona con la posición angular del elemento cuya distancia se pretende medir. Un parsec equivale a unos 3,26 años luz, lo que representa unos 30,9 billones de kilómetros. La distancia entre el Sol y el centro de la Vía Láctea es de unos 8,5 parsec, mientras que la galaxia de Andrómeda se encuentra a unos 770.000 parsecs de distancia de nuestra posición. Esto evidencia que está muy, pero muy lejos de la Tierra. Estas unidades, utilizadas por la astronomía, nos resultan difíciles de visualizar. Sucede que el universo es tan grande en comparación con nuestro planeta que ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo. Durante gran parte del programa mencionamos cuerpos y fenómenos que están muy lejos de nosotras y nosotros. Hoy les proponemos elaborar un elemento sencillo que pueden hacer ustedes mismos en sus casas y que les va a permitir sentirse un poco más cerca de muchos elementos. ¿Cómo hacer un telescopio casero? Un telescopio es un instrumento que permite ver agrandada una imagen de un objeto lejano. Para elaborarlo, solo necesitamos seguir algunos pasos que son mucho más sencillos de lo que se imaginan. Paso 1. Materiales. Lupa de relojero, lupa de librería, tubo de cartón, botella de plástico chica, cinta de embalar y pegamento. Paso 2. Cortar botella. Para poder unir fácilmente la lupa pequeña o de relojero con el tubo, vamos a aprovechar la forma de la botella de plástico. No la necesitamos entera, solo hay que cortarla para que adquiera la forma de un embudo. Hacerlo con la tapita puesta puede ayudar a que la botella no se deforme y que el cúter o cuchillo atraviese el plástico con mayor facilidad. Les pedimos que tengan cuidado, como siempre que se utilizan elementos cortantes. Paso 3. Armado de ocular. En este paso vamos a armar el ocular, que es la parte del telescopio a la que acercamos nuestro ojo para mirar. Para hacerlo, hay que unir con pegamento nuestra lupa pequeña o de relojero al pico de la botella que cortamos. Hay que pegar la lupa de forma invertida. Esto implica que, cuando miremos a través de ella, los objetos se verán mucho más pequeños. Luego, hay que insertar la botella de plástico en una de las puntas del tubo y unirla con cinta. De esa manera, quedará armado nuestro ocular. Paso 4. Medir y cortar. Para que el telescopio funcione y podamos hacer foco en objetos lejanos, necesitamos poder acercar y alejar sus extremos. Esto nos va a permitir que las lupas, nuestras lentes, se muevan y encuentren la distancia focal. Necesitamos entonces cortar el tubo de cartón para generar dos mitades de unos 35 centímetros de largo cada una. A uno de estos pedazos, el que no tiene calzada la botella de plástico, vamos a hacerle un corte transversal de punta a punta para que el otro tubo pueda correr fácilmente en su interior. De esta manera, nuestras lupas van a poder acercarse y alejarse fácilmente y de manera estable. Paso 5. Armado de la lente externa. Ahora debemos fijar la lupa grande al tubo de mayor diámetro, el que está abierto. Para hacerlo, vamos a aprovechar el corte anterior y dejar que el mango de la lupa lo atraviese. Esto va a permitir que quede firme y vamos a usar la cinta para fijarla en ese extremo. También, con la misma cinta vamos a cerrar el corte que quedó a lo largo del tubo. Es importante que no lo hagamos con demasiada tensión.
Finalmente, vamos a meter un tubo dentro del otro y asegurarnos que corran con facilidad. Paso 6. Probar. Es el momento de salir de casa, ubicar un elemento lejano y probar el telescopio. Para mirar el cielo, siempre es mejor hacerlo de noche y nunca enfocar directamente al sol porque puede lastimarnos. Seguramente alcancen a ver la luna con mayor claridad, al igual que algunas estrellas. Y les pedimos encarecidamente que no lo usen para espiar a sus vecinos ni vecinas. Mi nombre es Antonio Alejo, soy de San Juan, capital. Yo hago astronomía. La verdad que me llamaba mucho la atención todo lo referido ¿sí? A los astros, al universo. Siempre quise ver Saturno, por ejemplo, pero con un telescopio, no con una imagen o en los documentales. Antes de venir acá al dique, sí, que a donde siempre venimos, nos juntamos, reunimos en mi casa porque es el lugar más cerca. Todo bien. Creo que no olvidé nada, Flaco. Sí, con las tablitas, todo. Que si lo revisamos está todo. Listo para que salgamos. Controlar. Cargamos el telescopio, nos fijamos que esté el mate, porque eso es infaltable. Nosotros cuando nos juntamos con mis amigos, elegimos el cielo más diáfano que pueda haber, el cielo más limpio, ¿sí? Eso permite que los cuerpos celestes se vean con mayor claridad. Para hacer astronomía, bueno, principalmente necesitamos un telescopio, ¿sí? El telescopio, nosotros cuando los compramos, viene con su trípode. Otra cosa que necesitamos es la computadora. En la computadora instalamos un software, ¿sí? Ese software se llama Stellarium. Luego, este software a nosotros nos indica en el tiempo real, en la ubicación en la que estamos en el planeta, ¿sí? Nos ubican los astros que se encuentran en ese momento. El software a nosotros nos da las coordenadas, esas coordenadas las introducimos acá en esta manopla y bueno, y el telescopio automáticamente lo sigue. Lo que me gusta observar cuando venimos con los chicos es nebulosas, ¿sí? Por ejemplo, la nebulosa de Orión. Me gusta observar que miremos los planetas, ¿sí? Saturno, Júpiter. Y bueno, el sistema binario de Alfa Centauro es infaltable. Vas a ver dos puntitos muy cercanos uno del otro. Eso es Alfa Centauro, es un sistema binario. Esa es la segunda estrella más cercana al sistema solar. Ese está a 4,39 años luz. Bueno, aquí pongo ahora Saturno. Sí, ponete Saturno. La astronomía me apasiona y bueno, por esa pasión que siento por la astronomía, llevo a cabo muchos proyectos. El universo es algo muy hermoso, es algo fascinante. Mi pregunta siempre fue si nosotros éramos lo más grande que existía hacia el universo, las dimensiones, las distancias. Esas fueron las preguntas que yo me hacía y por las cuales empecé a estar más en contacto con la astronomía. Todos los días que venimos a observar y que agarro un libro de astronomía, la verdad que se aprende cada vez más y a la vez uno se empieza a dar cuenta que sabe menos. Y siempre está la pregunta de qué hay más allá de lo que podemos observar nosotros, ¿sí? Con un telescopio, ya sea terrestre o espacial. El primero es Buenaventura Suárez, el cual construyó su propio telescopio con materiales de la selva misionera, ayudado por los guaraníes con los que vivía. El SAOCOM 1B es un satélite argentino. El SAOCOM 1B es un satélite ambiental construido completamente en Argentina.
SAOCOM 1B creo que es un satélite geoestacionario, me parece. No sé si es geoestacionario, pero diría que sí. Servía para medir la humedad de los suelos, detectar sobre potenciales inundaciones y hasta también detectar sobre la presencia de buques en zonas de jurisdicción argentina. El satélite sirve para generar mapas de la humedad actualizados cada 4 días de Argentina. Va a servir primero para imágenes satelitales, ciertas cosas del clima, las lluvias, huracanes. Un supernova es una explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable e incluso a simple vista. Una supernova es la explosión de una estrella al final de su vida que libera toda su energía y es vista desde el planeta. Una supernova es la muerte o explosión de una estrella. Una supernova creo que es una explosión de una estrella. No sé si es de algún cuerpo celeste también cuenta, pero básicamente es una gran explosión. Un rayo cósmico, o también llamado radiación cósmica, son partículas subatómicas procedentes del espacio exterior. Un rayo cósmico son partículas que llegan desde el espacio y bombardean constantemente la Tierra. Los rayos cósmicos son partículas que vienen de todas direcciones del universo hacia la Tierra y la bombardean constantemente. En la Antártida Argentina hay más horas de luz solar que en el resto del país durante todo el año. Verdadero. Falso. Es falso. Yo me jugaría... Me gusta que es falso. Falso. Esto sucede solamente en el verano, cuando la inclinación solar favorece la iluminación de esa parte de la esfera. En invierno, sus noches son mucho más largas que en el resto del país. El astrónomo griego Claudio Ptolomeo desarrolló la teoría que ubica al Sol en el centro del universo. Verdadero. Verdadero. Falso. No, falso. Eso es falso. Falso. Este señor, que además era geógrafo y matemático, hizo aportes astronómicos fundamentales en su obra Almagesto, pero siempre creyó que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. La posición de las estrellas y de otros cuerpos luminosos permite identificar cada estación del año. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Digo que es falso. Verdadero. La ubicación de distintas estrellas en el cielo se relaciona con la posición de la Tierra, por lo que podemos saber si es invierno o verano según la posición de estos cuerpos. La Tierra se encuentra a 1 año luz del Sol. Falso. 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 La Tierra se encuentra a una unidad astronómica del Sol, que es una distancia muchísimo menor a la que representa un año luz. Está exactamente a 8,3 minutos luz del Sol, o dicho de otra forma, la luz tarda 8 minutos y 18 segundos en llegar desde el Sol hacia la Tierra. La unidad año luz mide el tiempo que tarda en viajar un objeto a través del espacio. Verdadero. Verdadero. Falso. No sé. Otra vez digo falso. Falso. Es un error común creer que el año luz es una unidad de tiempo, pero se trata de una unidad de longitud, que equivale a 9,46 billones de kilómetros. La necesidad de incorporar años bisiestos se relaciona con el tiempo exacto que la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Verdadero. 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 Voy a decir verdadero. Verdadero. La Tierra se demora 365 días y 6 horas en dar la vuelta completa. Cada 4 años, esas 6 horas que sobran suman 24 horas. Eso se traduce en un día adicional que es el 29 de febrero. La cosmogonía religiosa se contrapone con la teoría del Big Bang. Falso.
Verdadero. Ni idea, pero por el nombre digo que es verdadero. Verdadero. La teoría del Big Bang habla del origen natural del universo ocasionado por una gran explosión. La cosmogonía religiosa, en cambio, entiende que el origen del universo fue obra de los dioses. Es imposible medir en años luz la distancia que hay entre Argentina y España. Verdadero. Falso. Falso. No, falso. Falso. No es imposible, pero la unidad año-luz es tan grande que ese cálculo arrojaría un valor ridículamente bajo. Todas las unidades de medida pueden medir cualquier distancia, pero elegir la medida incorrecta resulta muy engorroso y dificulta hacer cálculos con esos valores. Proyecto G, tercera temporada. Ciencia nocturna, el lado oscuro de la luna. Qué hermosa luna, ¿eh? ¿Realmente? Así es. Un lunón. Sí. Ajá. Un tremendo lunazo, amigo, ¿eh? Sí, está realmente hermosa la luna esta noche. Pero un tremendo lunotototote. Pero quiere terminarla de una buena vez. Sí, realmente es muy molesto. Y digan que solo podemos ver una cara de la luna, ¿no? Porque si no... Un recontra lunototototote. Pero quiere callarse de una vez, termínela. ¿Qué dice? Bueno, pese a lo molesto, debo decirle que la verdad tiene razón el señor de allá. Pero que a pesar de lo que dijo del lunotototototo, No, por favor. que nos muestra solamente una de sus caras. El famoso lado oscuro de la luna. Tal cual. Pero doctor, ¿cómo puede ser que la luna nos muestre una sola cara? ¿Está quieta, no gira como la Tierra? No, la luna es un satélite de la Tierra, por lo tanto gira alrededor nuestro. Además, gira sobre su eje. Bueno, pero entonces al girar sobre su eje, ¿no debería estar mostrándonos todas sus caras? Es que con la luna sucede algo muy particular. El tiempo que tarda en girar sobre su eje es el mismo que el que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Ah, por eso siempre nos muestra la misma cara. Exactamente. Qué vergonzosa. Te muestro una parte, la otra no te la muestro. En realidad, debido a pequeños movimientos que realiza, nos muestra un poco más que la mitad, algo así como el 60% de su superficie. Eso ya es otra cosa. Iba queriendo, ¿eh? El 40% que no vemos correspondería a lo que llamamos el lado oscuro de la luna. Sí, pero en realidad no es oscuro, recibe tanto sol como la otra mitad, solo que no lo vemos. Ah, bueno, entonces deberíamos llamar el lado oculto de la luna. Así es. Qué precisión que tiene la luna como para girar siempre a la misma velocidad y mostrarnos siempre el mismo lado, ¿no? Bueno, se cree que giraba a otra velocidad, pero con el tiempo la luna y la Tierra se fueron sincronizando. Qué hermosa luna, ¿eh? Qué lunazo. Pero qué lunotototote. ¡Bueno, basta ya! ¡Qué linda luna! Ya mencionamos a algunos astrónomos griegos fundamentales. También a Copérnico, Galileo y Kepler. Pero a nivel local, la astronomía también tuvo un desarrollo significativo y sigue generando avances muy importantes. ¿Cómo se construyó la tradición astronómica en la Argentina? Si bien la astronomía se explora de forma amateur desde mucho antes, en Argentina surge como disciplina de estudio en 1871, cuando Sarmiento fundó el Observatorio Nacional Argentino, ubicado en la ciudad de Córdoba. Uno de los primeros objetivos de la astronomía nacional fue la elaboración de la cartografía del cielo austral, que estaba muy poco explorado. Esto sería la elaboración de un mapa del cielo observado desde nuestra región que no es igual al de otros puntos del planeta. ¿Cómo funciona esa cartografía celeste? Una bola imaginaria llamada esfera celeste se sitúa alrededor de la Tierra como base para la cartografía estelar.
Se la divide en una red de líneas y coordenadas asociadas a las terrestres para que cualquier observador pueda ubicar un objeto en la esfera. Para indicar la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra, utilizamos las coordenadas geográficas de latitud y longitud. Para la esfera celeste, en cambio, se utilizan las coordenadas astronómicas de declinación y ascensión recta. Esa información es la que permite localizar a los objetos en el cielo. Así como los exploradores europeos fueron los primeros en confeccionar la cartografía de estas regiones, los astrónomos argentinos fueron pioneros en la elaboración de la cartografía del cielo austral. Se realizó a través de esta actividad el primer mapa de estrellas del hemisferio sur y un catálogo de galaxias. Luego de cumplir ese objetivo primario, surgieron diversos logros para nuestra astronomía, entre los que se destaca el descubrimiento de las galaxias Cércic-Pastoriza. También, en un trabajo conjunto entre astrónomos profesionales y amateurs, se produjo la detección temprana del evento de supernova. Esto se trata de una explosión estelar que aparece en algún lugar del universo en el que antes no se había registrado nada. Otra de las contribuciones notables de la astronomía argentina en sus inicios fue la observación del tránsito de Venus, un fenómeno ocurrido en el año 1882 que sucede solo 2 veces por siglo. Y mucho más cerca en el tiempo, nuestro país porta el orgullo de haber nombrado a la estrella Nosaxa, que significa primavera, y al planeta que la orbita, Nacuaya, que significa hermano. Estos nombres surgieron a través de una votación con alcance internacional realizada a finales del año 2019 y fueron propuestos por la comunidad Moquoit, un pueblo originario de la región chaqueña. Desde aquellos primeros logros vinculados al Observatorio Nacional Argentino, se crearon diversas instituciones científicas abocadas a esta disciplina. Entre ellas están el Observatorio Astronómico de La Plata, el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger y el CONICET, que tiene diversas unidades de investigación en todo el país. Y además hay algo que demuestra claramente nuestro desarrollo en esta ciencia, el lanzamiento reciente del SAOCOM 1B. Este satélite argentino fue lanzado al espacio desde Cabo Cañaveral el 30 de agosto de 2020. Complementa al SAOCOM 1A, que se lanzó en 2018. ¿Qué ventajas nos aporta este satélite? Las características del satélite lo hacen útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas. Sirve para realizar mapas de humedad del suelo, utilizados en agricultura e hidrología, y para la elaboración de mapas de riesgo de inundación e incendios. Hasta el momento, los mapas satelitales de humedad de suelo apenas tenían 10 kilómetros de resolución espacial. En contraposición, los que provee SAOCOM tienen entre 150 y 800 metros de resolución, lo que indica que se puede observar el suelo con mayor precisión. Esto permite un análisis mucho más preciso que habilita a los productores agropecuarios a tomar decisiones directamente sobre su propio lote. El SAOCOM 1B puede determinar la cantidad de agua disponible en la nieve para riego y estudiar el desplazamiento de los glaciares. Identifica lineamientos geológicos, por lo que resulta una herramienta muy atractiva para los exploradores de fallas en zonas de mucho relieve y para buscar recursos estratégicos como el petróleo. También es capaz de detectar buques extranjeros que estén pescando de manera ilegal en la plataforma continental argentina. Eso ayuda al control y a la vigilancia de nuestro mar y sus recursos. Además de todas estas y otras tantas ventajas, tener un satélite propio en el espacio es un avance potencial permanente. Se pueden desarrollar nuevos sistemas o funciones para sacarle aún más provecho al SAOCOM. No son muchos los países a nivel mundial que tienen un sistema satelital propio. Eso, sumado a los descubrimientos relevantes que se le atribuyen en la Argentina, indica que tenemos una tradición astronómica muy importante, incluso más desarrollada de lo que habitualmente se cree. Habernos interesado tanto por el estudio del cielo, hoy nos ayuda a estudiar desde el espacio nuestro propio territorio. 15 segundos. T menos 15. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
And liftoff of Falcon. Despegó. East Coast Polar Launch, Ola, Argentina. Lanzamiento exitoso para la CONAE de Argentina. Y claro, la emoción, los aplausos generalizados, todos los nervios contenidos durante tanto tiempo, las conversaciones y este momento histórico, con los aplausos que llevan también, Alejandra, acá en nuestro estudio, para este hito en la historia aeroespacial de nuestro país, y Argentina que se suma a un lote muy limitado de países en el mundo que tienen esta tecnología en órbita. No es un dato menor, Argentina de esta manera da un paso fundamental en lo que es su familia de satélites de comunicación y también de observación, como en este caso. Uno de los eventos astronómicos más fascinantes que se puede observar a simple vista es el paso de un cometa. Estos cuerpos, al igual que los asteroides, planetas y satélites, forman parte del sistema solar. Están compuestos por hielo, polvo y rocas. Cuando un cometa se aproxima al Sol, cambia su estado y se genera la cola característica, que está formada por polvo y gas. Provoca una estela brillante que se prolonga millones de kilómetros hacia el espacio y que facilita su observación cuando pasa relativamente cerca de la Tierra. La mayoría de los cometas describen órbitas elípticas de gran excentricidad. Eso genera que transcurran largos periodos de tiempo entre cada acercamiento al Sol. Por eso nos resulta tan difícil verlos. El más famoso, o al menos el más recordado, es el cometa Halley. Tarda unos 75 años en completar la vuelta entera alrededor del Sol. A pesar del tiempo que le lleva a volver a un mismo punto, es el único cometa de período corto que es visible a simple vista desde la Tierra. Y es el único que, con suerte, puede advertirse 2 veces durante una vida humana. También se lo conoce como 1P Halley, donde 1P indica que se trata del primer cometa identificado como periódico. Edmund Halley fue quien reconoció que los cometas observados en 1531, 1607 y 1682 tenían propiedades orbitales similares y sugirió que podría tratarse del mismo objeto que volvía una y otra vez a nuestros cielos. En 1705 predijo que el cometa podría verse de nuevo en 1758. Halley falleció antes de que eso ocurriera, pero otros astrónomos observaron el regreso del cometa en 1758 y 1759. Eso confirmó su predicción y la periodicidad orbital de estos cuerpos. Las apariciones posteriores del cometa Halley, en 1835 y 1910, se esperaron con incertidumbre e impaciencia. Para ese entonces, los avances en los instrumentos astronómicos ofrecieron mejor información sobre la naturaleza de este cuerpo. La última vez que pasó cerca nuestro fue en 1986. En consecuencia, sabemos que su próxima visita está programada para el año 2061. Todavía falta mucho tiempo para que suceda. Seguramente, los futuros desarrollos tecnológicos brindarán imágenes inéditas del afamado cometa a quienes tengan la suerte de presenciarlo. Mientras tanto, otros cometas fascinantes seguirán pasando cerca de la Tierra. Tal vez alguno lo haga con una trayectoria que nos permita apreciarlo desde Argentina. Vos sabés que cometas comunes los astrónomos observan decenas por año, con telescopios. Una vez cada año o cada 2 años aparece un cometa que toca el umbral de lo que se puede ver a simple vista. Un cometa mediano, podemos decir. Los grandes cometas aparecen en promedio una vez cada 10 años, a veces se hacen esperar más, y son aquellos que no hace falta ser especialista para verlos en el cielo. De hecho, muchas veces sorprenden a la gente. Ese fue el caso de Ikeya Seki. El Ikeya Seki fue un cometa descubierto por 2 astrónomos amateur japoneses, como la mayoría de los grandes cometas son descubiertos por astrónomos aficionados. Ikeya y Seki, con diferencias de minutos, lo descubrieron en el mes de septiembre del año 65.
Al mes siguiente, el cometa tuvo un acercamiento con el Sol extraordinario, pasó poco más de 100.000 kilómetros. Pensemos que un ¿Y cometa, eso es cerca? Eso es rasante prácticamente. Pensemos que un cometa es una bola de hielo, básicamente con roca y polvo, y ese acercamiento hizo que el cometa sublimara, es decir, liberara sus gases directamente del hielo y lanzara una cantidad de polvo extraordinario que lo convirtió en un objeto brillantísimo. Hubo un día de octubre donde se lo vio a simple vista al lado del Sol, para que tengas una idea, el 21 de octubre concretamente de ese año, y después el cometa se trasladó al cielo al amanecer y desplegó una cola más o menos unos 50 grados, ¿no? Algunos lo evocaban como una especie de aguja de plata. Estamos viendo acá alguna imagen de esa aparición extraordinaria del cometa más brillante del siglo XX, al cual le siguieron varios después, ¿no? Pero este realmente es como el gran cometa. En el año 1970 tuvimos un cometa, bueno, aquellos que lo pudieron ver, en 1970, el cometa Bennett, que también fue un cometa muy brillante, que quedó en la historia. 6 años después, un cometa extraordinario, que acá estamos viendo la foto, muchos lo llamaban el cometa abanico, el cometa West, que desplegó una cola de cerca de 40 grados. Cuando hablamos de grados, pensemos que la Luna ocupa medio grado, ¿no? Así que una cola de 40 grados son 80 lunas en el cielo. En el año 96, justamente 20 años después del gran cometa West, pasó un cometa descubierto por un japonés llamado Heiko Takei. Lo descubre hacia fines del año 95 y en muchos lugares del mundo, incluida la Argentina, se lo empezó a ver muy bien en febrero, marzo y abril. De hecho, en el mes de marzo el cometa pasa tremendamente cerca de la Tierra, a 15 millones de kilómetros, y eso lo pone de vuelta en esta lista, ¿no?, de los grandes cometas de las últimas décadas. Un cometa que algunos especialistas, hay un astrónomo, John Bortle, que lo describió como uno de los más grandes del milenio, ocupando 100 grados su cola. Imagínate lo que es una cola de más de medio cielo. Y al año siguiente, curiosamente, con un intervalo muy cortito, aparece otro, casi el último de esta lista, que es el Hale-Bopp, descubierto por 2 astrónomos americanos. Un cometa de aspecto muy distinto, pero muy brillante, más rechoncho, con una cola azul de gas y blanca de polvo. Un cometa que muy por encima del promedio de lo que es el tamaño de un cometa en cuanto a su núcleo, unos 40 kilómetros. Y cierra esta lista un cometa ya de este milenio, 2007, el cometa McNaught, un cometa descubierto por un australiano. Ahí estamos viendo ese espléndido cometa, similar al West del 76, casi tan brillante como el Ikeya Seki que estamos rememorando. Y bueno, se cierra esta lista entonces de estos 6 súper grandes cometas que están en la historia de la astronomía, que han quedado grabados a fuego en todos los que lo han visto. En esta lista yo te puedo hablar de los 3 últimos que por una cuestión casi de generación pude ver, el Heiko Takei, el Hale-Bopp y especialmente el McNaught. Son cosas que las ves y te vuelan la cabeza realmente porque parecen casi irreales. Gracias a su tradición, Argentina alcanzó importantes logros astronómicos a lo largo de su historia. Muchos de sus aportes tuvieron gran relevancia a nivel internacional. Dar a conocer los avances científicos es tan importante como alcanzarlos. La ciencia no consiste solamente en producir conocimiento, sino también en la manera en que ese conocimiento llega a la sociedad. Buenos días, soy Leonardo Pelizza, soy licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Astronomía. Estudié en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata y soy investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Mi área es la astronomía, la ciencia que estudia el espacio, y actualmente soy además presidente de la Asociación Argentina de Astronomía. ¿A qué astrónomos argentinos del pasado todos deberíamos conocer? Bueno, es una pregunta que hay que poner en contexto, ¿no? Porque la astronomía argentina nace en la segunda mitad del siglo XIX, en la época de la Organización Nacional. Fue el presidente Sarmiento el que creó el primer observatorio, el Observatorio Nacional, que hoy es el Observatorio Astronómico de Córdoba. Y en ese contexto no había astrónomos en la Argentina, así que los primeros fueron traídos del exterior. De hecho, el primer director del Observatorio Nacional que vino fue Benjamin Gould, y que es el que se conoce como el primer astrónomo argentino, que en realidad no era argentino. Luego, a partir de justamente las investigaciones que se fueron haciendo y la existencia de escuelas de astronomía y de ciencias, se fueron formando astrónomos y ha salido varias generaciones de astrónomos argentinos que han realmente aportado muchos avances a la ciencia. Yo creo que nombrarlos sería difícil porque son muchos y han hecho muchas contribuciones, pero quizás valga la pena nombrar algunos de los pioneros, aquellos que fueron los precursores y quienes nos han dado los observatorios y la infraestructura astronómica que tenemos hoy, como Félix Aguilar,
Carlos Chesco, Juan Antonio Bussolini, Carlos Barsaffi, José Luis Cerci, Jorge Sade, fueron grandes astrónomos argentinos que han hecho aportes importantes a esta ciencia. ¿Cuáles fueron los avances más importantes que se dieron en nuestro país? Es una cuestión de contexto, porque para mediados del siglo XIX la astronomía era una actividad que era llevada por grupos pequeños en observatorios individuales o inclusive por astrónomos individuales. En esos casos quizás la astronomía era lo que piensa el común de la gente, ¿no? Grandes descubrimientos hechos por unas pocas personas, y los avances tenían que ver con la cartografía del cielo austral, que no se conocía justamente porque desde el norte no se puede observar, con el descubrimiento de asteroides, de lunas de algunos planetas, de cometas, de estrellas novas, etc. A medida que corre el tiempo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, la astronomía se globaliza más y los avances ya vienen no por astrónomos individuales, sino por grupos de trabajo internacionales, por colaboraciones, por emprendimientos entre países, y ahí es donde muchos astrónomos han realmente realizado notorios avances como parte de esos grupos, a veces liderándolos, a veces formando parte, entre ellos grupos que se dedicaban a la astrofísica estelar, a las galaxias que están más allá de la Vía Láctea, al estudio de objetos como los agujeros negros, o como hemos tenido hace poco la noticia de uno de nuestros compatriotas que ha sido candidateado al premio Nobel por sus estudios de la materia oscura. Así que en esencia hay avances argentinos, digamos, en todas las áreas de la astronomía, desde el estudio de los planetas de aquí cerca hasta el estudio de la cosmología y el origen del universo. ¿Qué son los rayos cósmicos? Aquí el punto central es que la astronomía es una ciencia natural. Por lo tanto, necesita del experimento, se necesita experimentar con la naturaleza, modificarla y ver cómo reacciona para entender cómo funciona. Pero justamente eso es prácticamente imposible porque los astros están demasiado lejos, así que se transforma en una ciencia observacional, es decir, solamente puede recolectar la información a partir de lo que los astros nos envían a nosotros, es decir, de mensajeros que vienen de los astros. El mensajero más común y que todos conocemos desde chicos es la luz visible que nos llega de las estrellas, pero no es la única, ¿sí? Además de luz visible hay luz infrarroja, hay luz ultravioleta, hay rayos X y hay unas partículas de materia que se llaman rayos cósmicos. En esencia están formadas por electrones, por protones, que son las partículas que conforman la materia, o por núcleos de los átomos más livianos que provienen del espacio. Esos son los rayos cósmicos y su estudio aporta un complemento a lo que es la astronomía clásica de la luz visible o la radioastronomía o la astronomía de rayos X. ¿Cómo funciona el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger? Bueno, es una pregunta complicada para explicar, porque el procedimiento de detección de los rayos cósmicos, que es lo que hace el Observatorio Pierre Auger, es bastante complejo. Los rayos cósmicos son partículas muy alta energía que cuando llegan a la Tierra interactúan con los átomos de la atmósfera, produciendo unas cascadas, es decir, una partícula interactúa con un átomo, produce dos partículas, esas dos vuelven a interactuar con otros átomos y así se producen miles a millones de partículas que forman como una lluvia que va llegando hasta la superficie. Lo que tiene Pierre Auger son detectores de superficie, son grandes tanques de agua de unos 12.000 litros. Hay 1.600 de estos tanques repartidos en una superficie enorme, están separados por 1,5 kilómetros cada uno, que lo que hacen es detectar esas partículas que llegan a la Tierra, las partículas de la lluvia, a través de la luz que producen, porque viajan en el agua más rápido que lo que viaja la luz en el agua, ¿sí? Esto produce una radiación del mismo modo que cuando un avión viaja más rápido que la velocidad del sonido del aire, produce una onda de choque y un fuerte sonido. Esa radiación es detectada con detectores de luz muy sensibles que están dentro de los tanques, que permiten reconstruir esa lluvia y saber cuál era el rayo cósmico inicial que llegó a la Tierra. ¿Qué ventajas nos aporta tener satélites propios? En primer lugar, depende de qué satélites hablemos, porque hay satélites que miran hacia arriba y satélites que miran hacia abajo, ¿no? Hay satélites astronómicos que estudian más allá de la atmósfera terrestre, los astros y los fenómenos que ocurren en el universo, y hay satélites que miran hacia abajo y estudian el suelo, el mar, los cultivos, etc. Por un lado, justamente estos son quizás los que dan mayor utilidad en el sentido común de la palabra, nos permiten hacer mediciones del suelo, de la riqueza marina, de los cultivos, de la humedad, y nos permite justamente tomar decisiones para mejorar la producción, el cultivo, la pesca, la economía. Pero además
eso lo puede hacer cualquier satélite, propio o no propio. El hecho de tenerlo significa que vos podés decidir cómo lo operás y qué es lo que buscás, y tenés todo el tiempo del satélite dedicado a tus programas, y esa es una de las ventajas. Pero hay otra ventaja que quizás esté más oculta y que también es importante, y es la ventaja de construir el satélite. Porque cuando vos construís un satélite, como tenés un problema muy complejo, que es poner un objeto en órbita, que siga la órbita que vos querés, que tome las imágenes que vos querés, ese problema complejo requiere muchas veces el desarrollo de tecnología nueva que no se conoce, en comunicaciones, en imágenes, en computación. Y esa tecnología después las empresas que la desarrollan la pueden utilizar para la vida cotidiana, generando un avance y una mejora de la sociedad, del nivel de vida que tenemos todos. Entonces es importante la ciencia, no solo por el resultado de la ciencia en sí, sino también por la tecnología que genera, y de hecho una de las razones por las cuales nuestro país invierte en ciencia es justamente esa transferencia de tecnología que después le da beneficios desde el punto de vista económico y social. ¿Qué avances astronómicos se trabajan en nuestro país? Bueno, esta pregunta se pega un poco con la segunda, por lo que dije en esa respuesta justamente. La ciencia, sobre todo la astronomía, es una ciencia globalizada. En primer lugar, porque el costo de operación de los telescopios y los instrumentos es tan grande que hoy día ya ni los países pueden manejarlos solos, y entonces forman consorcios de países que se juntan para financiar la construcción y la operación, por ejemplo, un telescopio, un satélite. Entonces, los avances quizás ya no son de la astronomía argentina. La astronomía argentina está inserta en la astronomía global, y así como da un montón de avances, también toma un montón de los avances que se generan en otras partes. Hoy día hay astrónomos argentinos trabajando en prácticamente todas las áreas de la astronomía, desde la ciencia planetaria, la física solar, la astronomía de las estrellas, de la formación de planetas extrasolares, que es otro tema en boga, hasta las galaxias y la cosmología, y en todos ellos hay avances como se puede ver normalmente cuando hay grandes descubrimientos. El caso que mencioné antes de la candidatura a premio Nobel que hubo hace poco, hace unos años también la detección de las ondas gravitacionales predichas por Einstein, también hubo argentinos en esa colaboración, y muchas otras más. Entonces, prácticamente la respuesta es casi toda la astronomía, o en casi toda la astronomía hay algún aporte argentino que genera avances. ¿Qué fenómenos podemos apreciar fácilmente desde nuestra región? Bien, esto de algún modo volvemos al principio, porque la realidad es que la regionalidad de los fenómenos depende de un solo hecho, que es la existencia del horizonte. Es decir, como estamos parados en la Tierra, no podemos ver a través de ella, y entonces quien está en el norte ven el cielo del norte, y quien está en el sur ven el cielo del sur. Sacando muy pocos fenómenos como los eclipses por ahí, que son fenómenos cercanos a la Tierra, en todo el resto del universo los fenómenos ocurren prácticamente en cualquier parte, y entonces es indistinto. No es que uno tenga una ventaja. La ventaja comparativa que había en el siglo XIX, y por eso digo que volvemos al principio, tenía que ver con que la única forma de observar era desde la superficie de la Tierra. Hoy día, si uno quiere estudiar astronomía de rayos X, que es una de las ramas modernas, uno pone satélites en el espacio y ya no hay horizonte, digamos. El satélite ve prácticamente todo el cielo, y entonces no es que importe demasiado que uno esté en el sur o en el norte, basta con que tenga acceso al satélite. Así que sacando, como digo, eclipses como el que vamos a tener el 14 de diciembre, ahora en 30 y pocos días, que ocurren en regiones muy particulares, el resto de la astronomía prácticamente no está limitada por la existencia, digamos, de objetos que se ven en el sur o en el norte, como sí lo estuvo en el siglo XIX, porque los medios eran otros, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales se desarrolló la astronomía argentina fue porque había gente que quería venir a observar el cielo del hemisferio sur, porque estaba inexplorado desde el norte. Así que, como decía, el principio y el fin de algún modo se tocan, pero hoy tenemos la ventaja de tener instrumentos y capacidades que nos permiten estudiar prácticamente todo el cielo, tanto que seamos de Argentina, de Francia o de Chile. Me despido entonces, les agradezco mucho por haberme escuchado y por haber compartido estos momentos disfrutando de la astronomía, y les dejo un consejo.
no solo en la ciencia, sino para toda la vida, creo que es importante ser críticos, ser capaces de pensar, de entender tanto las cosas científicas como las de la vida cotidiana, críticamente con una capacidad de raciocinio, de razonamiento, que es finalmente lo que nos enseña la ciencia. Y para quienes quieran quizás interesarse más por la astronomía, recomiendo que vean la vieja serie Cosmos de Carl Sagan, que creo que ha sido inspiradora para mí y para muchas generaciones de astrónomos. Desde el principio de los tiempos, la humanidad miró hacia el cielo nocturno y se preguntó acerca de las estrellas. Esos puntos de luz alguna vez fueron un gran misterio. Las constelaciones, que funcionan como un rompecabezas de punto a punto, permitieron imaginar formas en el cielo. Estas imágenes se relacionaron con los dioses y se crearon mitos maravillosos para acompañar a esos diseños celestiales. Uno de los mitos más conocidos, ligado a las constelaciones, es el del vellocino de oro, piel del carnero que identifica a Aries. El rey Atamante se casó con Néfele, con quien tuvo 2 hijos, llamados Frixo y Ele. Pero luego el rey volvió a casarse con Ino, con quien también tuvo 2 hijos. Ella quería que sus hijos fueran los herederos del trono, pero para eso tenía que deshacerse de Frixo y Ele, los hijos mayores del rey. Entonces la reina Ino ideó una estrategia perversa. Encendió fuego bajo la tierra de los graneros, tostando el grano. Cuando se sembró el trigo, nada brotó. Ante la amenaza del hambre, por la falta de cosechas, el rey Atamante envió a sus emisarios a consultar con el oráculo de Delfos. Cuando ellos regresaban al reino, Ino los interceptó y los sobornó para que le dijeran al rey lo que ella necesitaba. Los dioses exigían el sacrificio de Frixo y Ele para que el trigo volviera a crecer. Atamante obedeció la falsa indicación del oráculo y se dispuso a asesinar a sus propios hijos. Pero el dios Hermes no lo permitió y les envió a los niños un carnero alado con vellocino de oro para que escaparan de la muerte. Sobre el lomo del carnero, Frixo y Ele viajaron hacia el oriente. Pero en pleno vuelo, Ele cayó al mar. Frixo perdió la confianza en el carnero volador, lo hizo aterrizar y continuó a pie junto a él hasta el bosque de Ares. Allí fue recibido por el rey Etes y pronto se casó con su hija Calcíope. Como muestra de agradecimiento, Frixo sacrificó al carnero y le ofreció al rey su cuero de oro. Él lo colgó en el bosque de Ares y el dragón de Cólquida se ocupó de custodiar el codiciado vellocino por mucho tiempo. Si bien este mito corresponde a una época en la que no se sabía que esas luces son estrellas, planetas y galaxias, las formas en el cielo siguen estando vigentes en nuestra cultura. El horóscopo y sus 12 signos zodiacales lo demuestran. Aunque algunas personas le den más importancia que otras, todas y todos sabemos bien qué constelación se vincula a nuestra fecha de nacimiento. Durante el programa de hoy revisamos la historia de la astronomía y entendimos cómo fue cambiando la manera de interpretar al universo. Pensamos en los movimientos de la Tierra y cómo estos alteran nuestros hábitos y costumbres. También nos animamos a armar un telescopio casero para sentirnos un poquito más cerca del espacio. Conocimos al cometa Halley, al que vamos a tenerle paciencia, y cómo nos vinculamos con las formas celestes a través de mitos, leyendas, creencias. La tradición astronómica argentina no se quedó afuera, tampoco el orgullo de tener nuestros propios satélites. Aunque develamos algunos a lo largo del programa, afortunadamente el cielo sigue estando lleno de misterios. Gracias a la astronomía sabemos que somos una partícula de polvo flotando en el espacio. Una cantidad incontable de cuerpos celestes acompañan nuestra existencia. Y mientras más conocemos, entendemos que cada vez hay más por explorar.
Nuestras creencias, nuestra ciencia, nuestras costumbres cambiaron y lo van a seguir haciendo gracias al estudio del universo. Fue mirando al cielo que encontramos otra manera de mirar hacia la Tierra. Con tecnología de avanzada, hoy podemos entender mucho mejor desde el espacio lo que pasa en nuestra superficie. La astronomía nos enseña lo importante que es la ciencia y también cuánto podemos lograr si no le damos la espalda.